se convierte más en una pulsión, en una obsesión sobre su sexualidad. Y este tipo de parafilias están penadas en todas las páginas de transmisión. ¿Cuáles son las parafilias más comunes? La pedofilia, que sabemos que en las páginas no podemos parecer niñas, ni actuar como niñas, ni hablar como niñas, ni usar términos en los que nos infantilicemos. No se puede, nada que tenga que ver con esta parte escatológica, entonces no podemos hacer lluvia dorada, ni lluvia roja, ni ninguna de estas prácticas que involucre heces fecales, ni ningún tipo de fluido corporal que no sea natural del cuerpo. Tampoco la zoofilia, por eso no está permitido que tengamos a nuestras mascoticas en cámara. Todas las parafilias son penadas básicamente en las páginas de transmisión. Es muy importante que tengamos presente eso para que no nos vayan a banear la página y que tengamos también en cuenta que no solamente es cuidarnos en nuestro trabajo, sino que las parafilias en su mayoría todas están penadas por la ley, son un delito. Entonces vamos a hablar hoy de los tipos más comunes de fetiches que podemos encontrar tanto en el mundo web como en el mundo sexual normal de cada persona. Y lo más importante es que vamos a aprender a manifestarlos, a monetizarlos, a aprender que de pronto tenemos usuarios que son muy sutiles a la hora de pedirnos algún tipo de show y que a veces no sabemos cómo abordarlos y es un usuario que se pierde. Entonces, como dice ahí en la diapositiva, los fetiches van desde partes del cuerpo hasta objetos muy específicos y lo que puede hacer es que incrementa la pulsión sexual en el usuario, incluso también en la modelo, y que desde un contexto sexual, si se habla, si se conversa, si se llega al punto, puede ser una muy buena herramienta para monetizar tus páginas. Entonces, los fetiches más comunes son los que están relacionados con partes del cuerpo. Los más comunes que vamos a encontrar casi siempre son los fetiches de pies. También hay fetiches con el color de cabello hay usuarios que solamente prefieren las mujeres pelirrojas o solamente las rubias, o las mujeres que tienen el cabello en colores fantasías, azul, verde, fucsia. Hay también fetichistas de manos, que les importa mucho tu manicure, lo delicada que sean los dedos, lo largos que sean. También están las axilas, los senos, casi cualquier parte del cuerpo se puede convertir en un fetiche para una persona que tenga un gusto específico hacia esa parte. Incluso también puedes tener un usuario que te busca solamente porque le gustan tus labios y no ha sabido sacarle provecho al respecto. Entonces hay que estar como muy atenta siempre, sabiendo que lo que más nos elogian, si nos elogian mucho los pies, entonces empezar a crear contenido que pueda permanecer en nuestras páginas como un ingreso pasivo para este tipo de fetiches. Nunca está de más tener un video para fetichistas de pies que se pueda vender. Casi siempre vas a tener un usuario que tenga una preferencia hacia los pies, hacia las manos, hacia la boca, hacia el movimiento del cabello cuando estás en una práctica sexual. Y este tipo de cosas generan mucha conexión íntima con el usuario. Hay fetiches de materiales que también son muy comunes, sobre todo en el mundo real, no en el mundo webcam, pero también somos fetichistas de materiales sin darnos cuenta, porque la mayoría de la ropa o de nuestras prendas de trabajo son de encaje. Y la preferencia por el encaje también es un tipo de fetiche. Está el látex, que el látex pues no es muy recomendable para transmitir porque es una prenda que no transpira, que genera mucho calor, que siempre vas a estar sudando, pero es un material muy llamativo, sobre todo si tienes este rol de dominatrix, es muy importante que tengas prendas de látex. También está el cuero, la seda,
y es como el velito, que es como el que es usualmente en las cortinas, que se ve como transparente, pero se ve pero no se ve, que es medio translúcido. Están los fetiches de roles y uniformes. Depende del rol que el usuario quiere que tengas, puedes darte una visión más o menos de cómo es su preferencia en cuanto a fetiches. Entonces, si te pide, por ejemplo, que tú seas, en este caso, la autoridad, es decir, que tú seas la policía y él sea la persona capturada, entonces puedes darte una idea de que es un usuario que prefiere estar sometido a ejercer autoridad sobre ti. Entonces, hacia allá tienes que dirigir el show. Si tú eres la policía, entonces tú vas a ser la persona que tiene el mando, que da las órdenes, que exige. Pero si por el contrario tú eres la secretaria, o eres la enfermera, o eres la colegiala, pues vas a tener que tener un rol de sumisión por encima de la persona que te está dominando. Y sobre todo que tienes que saber desenvolver el rol a medida que va avanzando la interacción sexual. Es decir, tienes que crearte otro personaje, porque ya sabemos que somos un personaje, pero tienes que crearte otro personaje además para que puedas interpretar a la enfermera. Entonces es bueno conocer cómo se desarrolla una conversación entre una enfermera y un paciente, entre una enfermera y un médico, lo mismo ante la autoridad, cuál es el delito, por qué lo vas a someter. Y este tipo de juego de roles hace que también se alargue mucho más la interacción y también sea pues más rentable para ti. Es una muy buena recomendación crear contenido también con base en estos roles y en lo posible pues tenerlos a la mano, ¿cierto? Para un día que el show, el día sea un poco lento, entonces lo podemos animar más si tenemos, no sé, el traje de policía. Y podemos crear todo un show con base en esto, en recompensas por abrir las esposas, en, si vas a estar de enfermera, entonces ciertos tokens para liberar el contenido de una jeringa, y la jeringa son premios. Hay cosas hay siempre un show específico que puedes crear con base en este outfit, entonces va a ser también algo que te va a sacar de apuros en un día lento. Hay fetiches con objetos, que el más común es el fetiche de los zapatos, casi siempre de los tacones, que por eso yo creo que todas tenemos unos tacones a la mano siempre, para cuando llega un usuario y nos dice, tienes tacones. También está el fetiche hacia las medias, hacia ciertos juguetes sexuales como el plug o las bolas anales, hacia las esposas, hacia los antifaces. Hay mucho tipo de objetos que entran como en esta dinámica y los vas incluyendo como en tu repertorio personal de modelos según como el tipo de usuario que te vaya entrando. Lo importante es que siempre sepas cómo desarrollar el show con base en el tipo de objeto que te están pidiendo. Si es un usuario que tiene un fetiche con un látigo, entonces debes, por ejemplo, saber si él quiere ser, tienes que identificar si él es sumiso o es dominante, para tú saber cómo es la función que le vas a dar al látigo, porque si él es dominante, pues tú no le vas a enseñar el látigo como si le estuvieras golpeando a él, no tiene sentido. Lo mismo con las mordazas, con los tacones, siempre tienes que dirigir el resto del show, pero el punto focal son los tacones. Hay muchas formas en las que se puede llevar un show, por ejemplo, en el que el punto central son los tacones, pero no estás todo el tiempo como así, mostrando el tacón y nada más, porque es un usuario que a los 2 minutos se va a cansar y se va a ir. Hay fetiches de alimentos, que aunque no te lo pidan, también es un show que vale mucho la pena poder experimentar. Alimentos que también ayudan a otro tipo de fetiches que los vamos a ver más adelante, pero que muy contrario a lo que todo el mundo cree, no es
que, por ejemplo, te vayas a penetrar con un pepino o que, por ejemplo, te vayas a penetrar con una fresa, sino el momento previo en la incitación sexual que puede provocar cómo muerdes la fresa, cómo interactúas con la miel, cómo se derrite el chocolate en los senos, no precisamente que tengas que llevarlo todo hacia la penetración, porque incluso puedes generar más dinero en la previa, que es el momento sensual, en donde vas mostrando tu cuerpo y lo vas llenando, por ejemplo, de chantilly, que no solamente como llenar un dildo de chantilly y penetrarte con el dildo, porque no solamente es desagradable, sino que también es muy inseguro para tu salud íntima. El punto focal de los fetiches está en el BDSM, que significa por sus siglas bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Esto es lo que más podemos monetizar dentro del mundo webcam, ¿cierto? Entonces, cada una tiene su explicación y el bondage es el uso de restricciones como las cuerdas, las bolitas, los ahogadores, las cintas, las esposas, todo lo que pueda generar una inmovilidad en el cuerpo de la otra persona o en el propio en este caso, para generar fines eróticos, ¿cierto? De una persona dominante hacia una persona sumisa. Cabe destacar que el bondage, cualquiera disciplina del BDSM, está siempre regulada por el consentimiento y el respeto, el diálogo y un mutuo acuerdo con otras cosas que se llegan pues como a la conclusión con la pareja con la que se practica, o en este caso con el usuario al que se le van a dar las órdenes. Y es que siempre vamos a tener una palabra de alerta o una palabra de respeto, una palabra de tolerancia que le vamos a decir al otro cuando ya es demasiado para nosotros y queremos que pare. La disciplina es esta aplicación de reglas y castigos o consecuencias que puede tener la persona a la que está siendo dominada, con el fin de que se controle pues como su comportamiento y los actos que se van a llevar a cabo dentro del acto erótico sexual. Está la dominación, que acá en el modelaje webcam es muy común encontrar muy buenas dominatrices. Incluso hay mujeres que pueden tener todo el perfil de ser dominatriz, pero no saben cómo explotarlo. Y es muy gratificante que le puedan sacar provecho a este fetiche, porque no es mucho lo que tienes que hacer desde la parte sexual, pero sí es mucho lo que puedes hacer dominando a tu sumiso, que en este caso va a ser un usuario, con órdenes simples. Claro que para esto sí necesitas un muy buen manejo como de toda la terminología, y también en caso de que trabajen con usuarios que hablan en inglés, poder dominar todas las frases en inglés. Incluso al final si hay alguien que requiere como frases y órdenes que le pueden dar a su sumiso, me pueden contar y yo se las comparto. Las tengo en español y en inglés, en caso de que sean dominatriz o que también jueguen el rol de sumisas y consigan un dominatrix que sea un usuario, para que también sepan cómo es el comportamiento de una sumisa a través de esas personas que te pagan por ser sumisas, para que no caigan en esa estafa de yo soy tu máster, que es la palabra, y entonces lo tienes que hacer todo gratis porque así no funciona. Entonces, si requieren todo ese tema, toda esa conversación entre dominantes y sumisos, me alzan la manita y yo se las comparto. Y este tema de la sumisión es el rol sumiso, que obedece pues a la persona que en este momento tiene esa función de darte órdenes y estar como por encima de ti, ¿cierto? Luego está el sadismo,
y el masoquismo, que son un complemento como el anterior, y es que son que los sádicos sienten esta excitación sexual al causar humillación, dolor, incomodidad o denigración en el masoquista, que por el contrario es quien recibe esa gratificación sexual por ser humillado, por ser denigrado, por sentirse menos y por ser pues como entrar en esa incomodidad de ser controlado. Para esto también tengo frases y órdenes, porque vamos a ver que acá también podemos identificar usuarios que muchas veces nos quedamos sin idea de cómo poderle sacar provecho a sus shows, porque no sabemos cómo tratar a un pene pequeño, por ejemplo, que es en este punto, ¿cierto? Dentro del masoquismo y el sadismo hay una marcada inclinación hacia la humillación y la degradación, que es, por ejemplo, este fetiche que les digo, que es el SPH o el Small Penis Humiliation, que es degradar hasta el punto más bajo a un hombre solo porque su pene tiene un tamaño muy inferior al promedio. No solamente entran ahí los que tienen pene pequeño, sino también los usuarios que les gusta ser transvestidos o que nosotros en el medio llamamos sisis o maricones, que les gusta que tú los hagas vestirse como mujer, introducirse cosas por el ano, que básicamente él sea el insultado mientras tú desde un punto de dominación les das las órdenes para que él haga todo lo que tú quieras hasta el punto pues de que se denigre, ¿cierto? Hay un tema muy delicadito en esta parte de la humillación y la degradación, y es que cuando tú vas a ser el sádico y vas a humillar al usuario, en ese punto sí cabe de forma muy delicada este tema de las parafilias con orina, por ejemplo, porque la mayoría de las sisis reciben esta gratificación sexual de ser humillados, de ser denigrados, y finalmente después de que eyaculan orinan, porque es como o sea, ya se sienten súper inferiores y lo hacen, pero en este punto tú no lo ordenas, que es lo más importante, que no se mencione por parte de la modelo, y que tampoco tú no lo hagas, ¿cierto? Para este tema de la humillación y la degradación con usuarios, es muy importante que antes de que entres en el rol de sádico, llegues a ese acuerdo con él. ¿Cuál es tu palabra clave? ¿Qué tenemos permitido hacer? Porque no puedes, digamos, por ejemplo, decirle que se introduzca un juguete de forma anal si él antes te ha dicho no llego hasta la penetración. Entonces es muy importante que tengas esas reglas claras con esta persona, y ya después puedes darle rienda suelta al show dentro de los parámetros que establecieron pues, juntos. Yo creo que el favorito de cualquier mujer que se dedique a hacer fetiches, y es casi como el sueño de una modelo webcam de fetiches, y es la dominación financiera y el blackmail. La dominación financiera es cuando consigues lo que nosotros llamamos piggies, pay piggies, y estos son usuarios que tienen demasiado dinero y sienten placer sexual al momento en el que te ceden todo el control de eso, que para ellos es muy importante. Son cuentas, propiedades, bitcoins y monedas en otros tipos de billeteras y todo esto. También para este es muy difícil de encontrar, pero cuando lo encuentras y lo sabes hacer es el cielo. Y también tienes que, al igual que en la forma del sadismo y el masoquismo, tienes que establecer con tu piggy cuándo está dispuesto a gastar, cómo está dispuesto a gastarlo, por ejemplo, y que tengas esa palabra pues, de seguridad de él
Esas interacciones, si puedes definir el usuario, siempre, 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 tú tienes que pedirle un tributo para hablar con él, porque tú eres la que lo domina financieramente. Las que ya llevan mucho tiempo haciendo Findom, por ejemplo, piden un tributo de $25. Si el usuario no te da $25 o su equivalente en tokens, simplemente no lo determinas, no hablas con él y no empiezas la interacción. Pero es un monto que te vas ganando a medida que vas siendo pues como su dominatriz financiera. Y tienes que llegar a establecer un tiempo con él y un tope de cuánto está permitido gastarse en ese tiempo. Antes de terminar la interacción del Findom, antes de golpear ese punto en el que ya no puedes gastarle más plata al usuario, tienes que asegurarte de amarrarlo para que en su próximo pago o en su próximo mes él vuelva a gastarse ese monto o más, porque tienes que recordar que tú eres la persona que tiene el dominio sobre esa economía de ese usuario. Y el blackmail es básicamente un chantaje financiero. También tienes que establecer ese límite, pero aquí es diferente al Findom, en el que tú le puedes decir, mándame todo este dinero en tokens, o mándame todo este dinero en juguetes nuevos, o mándame o cómprame todos los videos, o dame todo el dinero no sé, en una sesión privada en la que yo pueda dormir o algo así. El blackmail consiste en que tú vas a ser su extorsionadora. Entonces tienes que crear toda una historia a partir de cómo le puedes sacar dinero a ese usuario vulnerando una de sus debilidades. Por ejemplo, si es un usuario casado, entonces vas a tratar de hacerle creer una historia de que vas a contactar a su trabajo o a su esposa, o le vas a contar a sus hijos que él es un pervertido, que es una sisi y que si no quiere que esa información se sepa, entonces se tiene que dar cierta cantidad de dinero hasta que golpees el punto en el que ya no está permitido gastarle más. Pero siempre lo más importante es que asegures que esa interacción se vuelva a repetir para que pueda ser una dominatrix pues, financiera exitosa, que no sea solamente una cosa de una vez. Bueno, y aquí la parte que más les importa. Ideas y posiciones para nuestro